Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa que se adelanta desde Venezuela. En esta oportunidad conversaremos desde Ecuador con Mauro Servino. Mauro es docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, profesor investigador de Flaxo, además coordinador decano del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, coordinador de la especialización en Juventud y Sociedad en América Latina, profesor de Epistemología, de Teoría Social, de Comunicación, Medios y Opinión Pública, y ha trabajado el tema de la antropología de los mundos virtuales. Bienvenido, Mauro, a este contacto internacional. Muchas gracias por la invitación y la entrevista. Mauro, te has dedicado a estudiar en los últimos tiempos el tema de las culturas juveniles, de los colectivos juveniles. A grosso modo, ¿cuál es la característica de la cultura juvenil hoy en América Latina? Bueno, hay que empezar diciendo que lo juvenil es una condición que hay que tratar de entender situándola, esta condición, en las reales situaciones históricas, políticas, económicas, en cada realidad, digamos, de las que se observan en América Latina. Quiero decir eso porque lo juvenil no puede ser considerado una condición esencial, una condición ahistórica, una condición que vaya más allá de la situación, del preciso, diríamos, contexto en el que los grupos juveniles se mueven, actúan y se vuelven sujetos, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil poder dar una panorámica general en torno a esa condición de lo juvenil. Ahora, a grandes rasgos, me parece entender que América Latina contribuye mucho en los últimos 10, 15, 20 años a una discusión que es una discusión internacional mundial sobre la importancia y el rol que revisten los sectores juveniles, aquellos que se hacen portadores, digamos, de alguna propuesta en lo cultural precisamente, porque, digamos, tenemos una bastante enorme, grande diversidad en cuanto a formas de expresión cultural, formas relacionadas con el arte, con la música, con el cuerpo, con las danzas. Yo creo que América Latina contribuye mucho, tanto desde el punto de vista empírico como desde el punto de vista teórico, diríamos, a la discusión que se da en cuanto a los estudios de juventud. Comencemos entonces a trabajar los distintos temas asociados a la cultura juvenil desde tu perspectiva. Uno tiene que ver con el tiempo de la utopía. En el caso tuyo, Mauro, y el mío, somos una generación que postergaba la utopía, es decir, iba a la escuela a aprender de alguna manera cómo era el mundo externo a la escuela, donde se iban a realizar o concretar los sueños. Hoy la juventud quiere vivir la utopía en el presente, es decir, cuando va al liceo no quiere que se le enseñe democracia o democracia participativa, sino quiere vivirla. Quizás ahí tenemos un grueso problema porque la postergación de utopía no es como en anteriores generaciones, tiene mucho que ver la utopía con el presente. ¿Es así? Sí, bueno, es una cuestión compleja, me parece, ¿no? Porque por un lado, creo que hemos adquirido la conciencia, lo digo en términos de estudios, pero también en términos de políticas, que las juventudes no pueden ser simplemente lo que será, lo que está por venir, sino que hay que pensar en la juventud, en lo juvenil, en los sectores juveniles en el presente. Hay un intento para, digamos, para que la juventud tenga un sentido en el presente, no simplemente como futuro. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿no? Pero por el otro también tenemos el hecho de que, de alguna manera, me parece que, dadas las condiciones generales, que no son solamente aquellas relacionadas con la juventud, sino diríamos condiciones epocales, me parece que lamentablemente en muchos de nuestros países, pero también en Europa se ha visto bastante claramente, y bueno, ni se diga de Estados Unidos, me parece que tenemos el problema de que a la juventud se le arrebató el futuro.
O sea, también se los empuja a grupos bastante numerosos de jóvenes a tener que vivir del presente, y de un modo que no resulta del todo bonito, diría yo, ¿no? Porque los obliga a pensar en lo cotidiano, lo que no estaría mal per se, pero sin que tengan digamos, las condiciones adecuadas para tener una visión de futuro. Es como que las condiciones económicas, más que nada, el modo como el capital está articulado hoy, sobre todo, digamos, por su dimensión financiera, especulativa, me parece que conduce a aplastar a los sujetos, y creo que las primeras víctimas son los jóvenes, a un presente sin futuro. Entonces, vivimos un poco una paradoja, porque hemos recuperado el presente y por lo tanto casi, digamos, en ciertos sectores juveniles, aquellos más prolíficos, aquellos que son más proponentes de ciertas ideas, de ciertas expresiones, creatividad, etcétera, estamos frente a una recuperación del presente, o la idea de que la utopía es hoy. Pero también, y esa es la paradoja, estamos frente al hecho de que los jóvenes son aplastados, así como muchos otros adultos, como otros sectores de la población, son aplastados en un presente sin futuro por condiciones absolutamente infames y poco adecuadas que dictan estas formas de capitalismo salvaje, ¿no? Sin embargo, los jóvenes resisten, siempre han resistido. Hay un discurso también, y han resistido a través del arte, de la cultura, las distintas expresiones, y hay un discurso conservador contra esa resistencia. En la década de los 60, el rock and roll fue en gran medida expresión de rebeldía juvenil, y había un discurso que decía que era la perdición de los jóvenes. En los 70 fue la salsa, y por supuesto se consiguió con un discurso también que le atribuía todos los males de la juventud a la salsa. Después vinieron otros ritmos, la lambada, los ritmos tipo locomía, y hoy bueno, hay una vuelta al punk, al rock metálico, al propio reggaetón. Son quizás los tres ritmos que más escuchan los jóvenes como modo también de resistencia. Tendríamos que estudiar las letras de esas canciones para comprender en gran medida el imaginario de los jóvenes. Sí, indudablemente. Los jóvenes, que son las primeras víctimas, evidentemente, de estas condiciones desfavorables, son aquellos que saben de alguna manera también cómo convivir con estas condiciones adversas o poco favorables que se viven en la contemporaneidad. Y son indudablemente aquellos que tienen mayores recursos, mayores energías, mayores capacidades para resistir, para inventarse formas de anidamiento, digamos, en estas adversas condiciones, para poder llevar una vida que sea una vida, yo diría, digna, una vida con sentido, ¿no? Incluso entre aquellos jóvenes que, provenientes sobre todo de sectores populares, que han atraído mi atención a lo largo de casi 20 años, aquellos jóvenes que se dedican de una u otra manera a actividades delictivas, muestran tener mayores capacidades de muchos sectores adultos en cómo resistirse a estas condiciones adversas o desfavorables que se viven, ¿no? Ya iremos a abordar el tema de la violencia y los jóvenes, pero vamos a trabajar antes el tema de la cultura, el cuerpo como expresión, como espacio de liberación. Hasta hace unas 2 décadas el tatuaje era algo casi marginal para los jóvenes y fundamentalmente para los varones. Hoy en día el tatuaje es un medio de expresión de los jóvenes y significativamente abordado mucho por las mujeres. Las mujeres jóvenes comienzan a colocar su cuerpo como un lienzo en el cual expresan también un arte. ¿Qué significa el tatuaje hoy en día para los jóvenes, Mauro? Bueno, puede significar varias cosas. Yo tengo un estudio precisamente contenido en el libro que tú señalabas hace un momento sobre los tatuajes de los maderos centroamericanos. Ahí estamos frente a otros significados un poco diferente a lo que es el significado, o podría ser el significado de tatuajes de jóvenes pertenecientes a otras culturas
juveniles, no de tipo marero o no de tipo pandillero, digamos, ¿no? Pero sí, indudablemente los jóvenes muestran esa enorme capacidad de ejercicio de una soberanía consciente, significativa, semiótica sobre el cuerpo que se vuelve un lugar de expresión, un lugar para la significación, recobran esa capacidad de, digamos, de un cuerpo que también ha sido atravesado por unas lógicas biopolíticas de dominio, ¿no es cierto?, y de imposiciones, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la forma de relacionamiento con los otros. Y creo que en esa reasunción antropológica, o sea, en el sentido de que el cuerpo es el lugar para significar, no es un cuerpo, digamos, no es un lugar físico simplemente, sino que es un lugar simbólico, en esa reapropiación del cuerpo, los jóvenes muestran una capacidad de resistencia y una capacidad de oposición hacia aquellos elementos biopolíticos que intentan castigar, intentan, diríamos, cosificar, intentan que el cuerpo tiene que usarse y tiene que accionarse y tiene que operarse de un modo que sea aceptado por el discurso dominante, ¿no? Yo creo que ahí, en ese modo de recuperación de una soberanía consciente, expresiva sobre el propio cuerpo, los jóvenes, los grupos juveniles que ponen en el centro precisamente al cuerpo como el lugar de mayor significación, muestran también una capacidad de resistencia que es indudablemente muy, muy importante, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de una nueva estética de la resistencia, de alguna manera, Mauro. Yo creo que sí, porque tenemos que tener presente, digamos, a lo que nos enseñó Foucault, que el modo para resistir tiene que, digamos, hacerse, tiene que darse precisamente ahí donde cada sujeto, cada uno de nosotros, y los jóvenes no escapan de eso para nada, son objeto de dominación. Y el cuerpo, la vida cotidiana, es ahí donde tenemos que articular y configurar las formas de una resistencia que permita reapropiarse del cuerpo y de la vida cotidiana de un modo que no sea el que nos impone el discurso dominante. Llegando al tema de los jóvenes y la violencia, empíricamente uno puede tal vez atreverse a decir que hay como tres tipos de violencia juvenil. Una violencia que tiene que ver con el ser, el existir, es decir, el ocupar un lugar en el mundo que le es negado en muchos casos a los jóvenes, en términos incluso familiares, del propio entorno. Hay otra especie de violencia, que es la violencia ya derivada con fenómenos externos de los adultos, el tema de la droga, el tema del reparto de droga, el narcotráfico y su influencia en modelos de violencia de los jóvenes. Y un tercer quizás nivel de violencia es la propia violencia política. Unos jóvenes que quieren expresarse políticamente y no encuentran canales para canalizar esas expectativas políticas. ¿Esa es una constante en América o tiene especificidades según la región, según el país? Yo creo que son constantes en toda América Latina, pero yo diría que prácticamente lo observamos también en otras partes del mundo. Y efectivamente, hacer un análisis profundo, un análisis riguroso, serio, contextualizado de las formas de la violencia, de las violencias, significa precisamente tratar de entenderla no como un fenómeno, digamos, ligado a una especie de psicología juvenil, como se ha intentado hacer a lo largo de muchos años, a través de perspectivas de tipo conductistas que indicarían que los jóvenes casi per se son sujetos propensos a la violencia, ¿no? Como si hubiese algún elemento esencial en la condición juvenil que los lleva a ser sujetos violentos. Hay que desmontar ese tipo de afirmaciones o ese tipo de razonamientos y tratar de entender que las violencias son formas de actuación adentro de un contexto que hay que entender y que son formas que se inscriben en una especie de lo que yo llamo una economía del acto violento. O sea, hay que tratar de entender que la violencia es un recurso que se emplea
a partir de condiciones que así lo determinen. O sea, si para el joven, por ejemplo, ciertos jóvenes pertenecientes a las organizaciones de tipo pandilleril, las posibilidades que su entorno social, un entorno pauperizado, un entorno precarizado, un entorno en donde se ve claramente que no existen los referentes para hacer adecuada la reproducción de la vida social, en ese entorno que se caracteriza, como dice Bourdieu en un texto, se caracteriza por un conjunto de ausencias, o sea, son lugares y territorios en donde lo que prima es la ausencia del Estado, la ausencia de referentes, la ausencia de, diríamos, de espacios que permitan la reproducción de la vida. Bueno, en ese contexto, la violencia o las formas de violencia se vuelven un acto que hay que inscribir en la necesidad de alcanzar una determinada posición en la escala social. En sociedades altamente jerárquicas, en sociedades altamente desiguales, en sociedades en donde prima la marginación y la exclusión, el acto violento es aquel que permite a un sujeto juvenil poder encontrar un lugar y poder dar sentido a su vida. Por lo tanto, no hay que evidentemente pensarlo como un loco, como un desviado. No, hay que pensar a alguien que a partir del entorno en el que se mueve y de la escasez de otras potencialidades o de otras, digamos, oportunidades, es alguien que tiene que recurrir a la violencia porque no le queda otra. La gente, el común de la gente suele señalar que son más violentas las mujeres que los hombres en la etapa juvenil. ¿Tus estudios qué señalan al respecto? ¿Hay mayor violencia expresada a través de las mujeres o de los hombres, o es más o menos igual? No, yo diría que al menos en la observación que yo he tenido a lo largo de muchos años, los hombres siguen siendo más portadores de mayor violencia, eso al interior de las organizaciones de tipo pandillerí las que yo he estudiado. Y eso por una razón muy sencilla, porque ahí también, porque ellos están atravesados por un discurso dominante, que es el discurso de la masculinidad hegemónica. No hay que olvidarse que en nuestros países, pero también en un elemento de la cultura mundial, el hecho de la afirmación, el hecho del reconocimiento, pasa a través de la inferiorización del otro. Pasa normalmente, y eso se lo observa también en la forma de educación, incluso desde la familia. Estamos acostumbrados a que en nuestros núcleos familiares, los sujetos hombres, sujetos varones, son aquellos que desde temprana edad reciben este mensaje. El mensaje es que para ser hombre tiene que ser más que cualquier otro. Y que para ser hombre tiene que el otro ser inferior a uno. Tiene que ejercer una cierta supremacía hacia el otro. Bueno, ese elemento de inferiorización o de ejercicio de supremacía hacia el otro es un elemento que nosotros llamamos de masculinidad hegemónica, y yo creo que atraviesa prácticamente todos los estamentos de las sociedades contemporáneas. Y no es un hecho solamente, digamos, referido a las organizaciones juveniles. Es un elemento que uno encuentra en todos los estamentos, se encuentra en todos los espacios de las convivencias, y que de alguna manera también de esto se hacen intérpretes los grupos y las organizaciones juveniles. Eso también lo observamos en los sujetos mujeres, en las mujeres. Las mujeres también son atravesadas por ese signo de masculinidad, por decirlo así, más allá de su condición de género. Y entonces también, a falta de otros recursos, de otras capacidades, de otras destrezas, las mujeres en estas organizaciones de tipo pandilleril muchas veces actúan del mismo modo que los hombres. Actúan a través de, digamos, se pretenden afirmarse, pretenden ser reconocidas a través de actos que podemos prácticamente catalogar o interpretar como de masculinidad, ¿no? Masculinidad hegemónica. Mauro, los jóvenes pandilleros que has estudiado, ¿qué imaginario tienen de la escuela, del liceo? ¿Cómo lo interpretan? Es un lugar infernal, es un lugar en donde probablemente han encontrado el terreno fértil para configurarse como pandilla.
estudios, con mis múltiples estudios, es el lugar, uno de los lugares más propicios para dar paso a la conformación de pandillas juveniles. Porque es el lugar de la discriminación, es el lugar de la estigmatización, es el lugar del desprecio, es el lugar de la, digamos, de una falsa y muy peligrosa meritocracia, de una malentendida calidad de la educación, por ejemplo. Es el lugar donde las diferencias, las diversidades son tratadas de modo inadecuado, se ahonda sobre ciertas deficiencias que se consideran como de antemano, ciertos desniveles. Es el lugar donde estos desniveles, estas diversas capacidades de acceso al sistema educativo son ahondados por el sistema propiamente. Son radicalizados por los maestros, por los directores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para muchos de estos jóvenes, sobre todo en aquellos colegios fiscales en donde no hay mucho cuidado por parte del Estado en tratar de que la educación no sea tan masiva, diríamos, ¿no es cierto? Aulas donde hay 70, 80 alumnos y donde priman ciertos estándares que no son los estándares de muchas veces de aquellas personas que provienen ya con condiciones desfavorables. Y es ahí donde en estos espacios donde se ahondan las discriminaciones, el desprecio, etcétera, en donde muchos jóvenes encuentran, más bien afuera del colegio, encuentran el espacio para poderse sentir alguien, para poderse sentir sujeto, persona, etcétera, dado que en la escuela, evidentemente, eso no se percibe y son objeto, más bien, repito, de discriminación y de desprecio. El bullying, el maltrato juvenil en las escuelas, en las instituciones educativas, y el fenómeno de filmar la agresión y luego distribuirla forman parte de esa dinámica. Claro, o sea, si no logramos entender que en la escuela, por ejemplo, se dan estos fenómenos de bullismo, se dan estas formas precisamente de radical ya aniquilación del otro. O sea, el intento no solo de inferiorizarlo, sino prácticamente de aniquilarlo, de convertirlo casi en cosa, ¿no? De cosificarlo al otro, de un joven hacia otro, ¿no es cierto? De ser objeto de las peores burlas. Bueno, preguntémonos por qué esto se da en las escuelas. Porque en las escuelas, en general, evidentemente debe haber casos en donde eso no se da, se trabaja de modo mejor, pero en general en las escuelas no hay las condiciones apropiadas para que se establezcan aquellos mecanismos que permitan una convivencia en la diversidad. Tratar de establecer, digamos, de qué modo los diferentes estudiantes que acceden al sistema educativo lo hagan con sus diferencias, ¿no? Con sus destrezas particulares, y que la escuela sea capaz de crear mecanismos de convivencias que permitan que estas diferencias no se transformen en estigmatización, sino que sean un elemento de riqueza. Y está claro que hay una relación, evidentemente, también con la familia. La familia también es una condición problemática para aquellos que ejercen acciones de bullying, ¿no? Pero el terreno más fértil, estas personas, tanto los victimarios como las víctimas, lo encuentran, me parece a mí, en las escuelas. Entonces tenemos todavía muchísimo que trabajar en las escuelas para que las escuelas no sean ese lugar donde se ahonden las diferencias y que se las convierta en estigmas, sino que sea posible que, digamos, una educación un poco más personalizada, donde se puedan rescatar las potencialidades de cada sujeto, de cada persona, sin intentar, evidentemente, ni homogeneizar y ni, peor aún, ahondar en estas diferencias a través de la producción de estigma. Mauro, la mayoría de los docentes que elaboramos en los sistemas educativos de la región nacimos entre los 60 y los 80, es decir, antes de la revolución científico-tecnológica, y muchas veces tenemos un espíritu muy conservador para valorar, por ejemplo, los videojuegos. Entonces los despachamos diciendo incrementan la violencia, no ayudan a la concentración, sin negar que pueden tener influencia. ¿Cuál es para ti el impacto de los videojuegos en la generación de violencia, o si más bien deben ser vistos como una nueva realidad
que debe ser abordada por los docentes, por los padres, por la familia, no de manera tan aprensiva. No hay duda alguna que es una nueva realidad y que además todos usamos con intensidad distintas, pero no solamente los jóvenes los usan, estos nuevos recursos que dan las tecnologías de la información, en la comunicación, y también estos formatos de videojuegos. Yo pienso que ahí no caben observaciones, diríamos, dicotómicas, observaciones dualistas, que sí, que no, que son buenas, que son malas, o sea, no sirven este tipo de aproximaciones. Creo que como en muchos otros, para muchos otros fenómenos, lo que hay que tratar de entender es qué sujeto hay ahí. Cuando un joven está frente a un computador muchísimas horas, bueno, hay que preguntarse de qué sujeto está ahí. Hay que interrogar a este sujeto, hay que hacer que el sujeto se interrogue también, y si el sujeto es capaz de crear una posición subjetiva, una posición a través de una conciencia en torno a lo que hace, a la utilización de estos recursos, yo creo que evidentemente esto es algo que va tenido en cuenta y creo que es algo que puede ser interesante de observar. Si el sujeto no es capaz de decir nada, no es capaz de poner en palabras su posición subjetiva frente a la utilización de estos recursos, estamos frente a un problema. Por lo tanto, no hay manera de saber a priori si es como cuando estudiábamos los programas televisivos. Si no somos capaces de preguntarle a los oyentes, a los televidentes, qué tipo de trabajo hacen con los programas televisivos, y solamente nos hemos quedado durante muchísimos años en el análisis de contenido, de discursos de los programas televisivos, sin preguntarle al receptor qué tipo de observación y qué tipo de recepción hacía, o sea, qué tipo de trabajo subjetivo empleaba para observar y para receptar aquellos contenidos, estamos haciendo las cosas totalmente a medias. Entonces, de alguna manera me parece que aquí hay algo similar, ¿no? Ahora, de la observación que yo tengo, me parece que sí, que evidentemente hay también de parte de un cierto tipo de discurso dominante, hay el hecho de que estas nuevas tecnologías son un modo para entretener y fundamentalmente los jóvenes. Jóvenes que pasan muchísimo tiempo frente a una pantalla y que van reduciendo sus espacios de socialización más allá de la interfaz del computador, podemos estar frente a una serie de cuestiones que tienen que ver con un aumento de la apatía y con yo diría, con una despreocupación existencial de muchos jóvenes frente a la vida. O sea, tenemos que tener cierto cuidado porque las tecnologías, los gadgets tecnológicos pueden funcionar, digamos, a la manera del Prozac, ¿no? Pueden funcionar de tal modo que inocule un sentimiento de bienestar en los jóvenes, y que los jóvenes no se pregunten por el sentido de la vida y no se pregunten por cuestiones que evidentemente tienen relevancia política de una u otra manera inmediata, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por eso, pero es importante preguntarle, interrogar a los jóvenes, hacer investigaciones en donde seamos capaces de ver, bueno, qué significado le atribuyen a la utilización del WhatsApp, las formas de comunicación más rápidas a las que estamos asistiendo hoy en día, o sea, sin quedarnos en el análisis e interpretación que podemos hacer de estos nuevos fenómenos, de estas nuevas plataformas, debemos necesariamente auscultar a los jóvenes sobre qué tipo de significado le atribuyen o sentido le atribuyen a la utilización de estos recursos. Mauro, los estudiosos del uso de las nuevas tecnologías señalan que tecnologías como los teléfonos Android son usados en promedio por un joven entre 45 y 50 minutos, y los iPhoneeros, los que usan iPhone, entre 1 hora a 10 minutos, ¿no? Es decir, una buena parte del día es utilizado en contacto con esto, pero algo más significativo aún
es que los jóvenes están construyendo nuevos lenguajes ante los cuales los docentes, los maestros somos analfabetos. O sea, hay un lenguaje que se Sí, expresa en estos medios que no sabemos ni cómo interpretar, ni siquiera cómo entenderlo. Ese es un fenómeno también de toda la región. sí, hay que tener siempre presente que por las capacidades que muestran históricamente, cada época histórica, los sectores juveniles, sí podemos decir que, al menos no todos los sectores, evidentemente hay que observar caso por caso, pero hay muchos jóvenes que sí pueden ser considerados, de eso que decía Margaret Mead en un texto ya bastante viejo de los años 70, decía, los jóvenes son como los primeros habitantes del nuevo planeta, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que es verdad, porque estas nuevas formas de comunicación, así como antes hablábamos de nuevas formas estéticas, de estéticas del cuerpo, en la línea de otras experiencias del pasado, porque que el cuerpo sea un lugar de significación ya lo es a partir de los años 50, 60. Recordemos, por ejemplo, la minifalda o una serie de otras cuestiones, el pelo largo, en fin. Pero como primeros habitantes de un nuevo planeta, de un nuevo país, los jóvenes experimentan formas de comunicación que de alguna manera los diferencian de los adultos, ¿no? Y eso también yo creo que vale la pena tratar de entender, de estudiar, de ver de qué manera se puede, de qué sujeto está ahí, de qué subjetividad está ahí, ¿no? Mi pregunta siempre va en este sentido. ¿Qué sujeto hay en estas nuevas formas de comunicación y de información? Sin pretender, al margen de esta pregunta, sin pretender decir por fuera, y decirlo solamente desde el punto de observación del investigador, qué tipo de información o qué tipo de comunicación, a qué tipo de comunicación estamos al frente, ¿no? Tenemos que hacer la pregunta por el sujeto. Solamente ahí evitamos caer incluso en muchísimas ocasiones, ya lo hemos visto históricamente, que caemos en prejuicios, en unos a priori que no nos conducen a nada. Entonces, se dice mucho, por ejemplo, sobre que esta nueva forma de comunicación son demasiado sintéticas, los famosos 140 caracteres del tweet. Bien, si lo comparamos con los textos escritos, con artículos, en fin, con otro tipo de formato de producción de contenidos, evidentemente que estamos frente a una brutal reducción. Pero preguntémonos sobre también el hecho de que estos mensajes tienen una rapidez a veces que de una u otra manera deben tener repercusión sobre el sujeto. Entonces, si yo tengo que comunicarme rápidamente porque necesito hacerlo, no puedo enviar un artículo, tengo que hacerlo a través de estos mensajes precisamente. O sea, lo que quiero decir es que tampoco pensemos que los unos van a reemplazar los otros. Creo que en este momento estamos frente a una enorme convergencia y complejidad en donde hay un poco de todo, ¿no? Hay mensajes, comunicaciones más sintéticas, hay la utilización de las emoticons, hay el hecho de la utilización de nuevas formas incluso gramaticales que hacen saltar a los cultores, digamos, de las reales academias de las lenguas, o no reales, pero en todo caso a las academias de las lenguas, quiero decir, tenemos que ver todo esto siempre en los contextos y tenemos que preguntarnos por el sujeto. ¿Qué hace el sujeto con todo eso, ¿no? Antes de poder juzgar a priori o por fuera del sujeto, o nosotros como estudiosos poder juzgar estas formas de comunicación o de información, ¿no? Mauro, atreviéndonos a soñar un poco, si te consultaran sobre 3 medidas urgentes para los sistemas educativos para poder resolver este distanciamiento entre nuevas generaciones y centros educativos, ¿cuáles serían esas 3 políticas públicas que tú sugerirías? Bueno, eso es parte de un trabajo que yo hice hace muchos años, precisamente, de cómo traer las experiencias de culturas juveniles al aula. Me parece que la primera cosa urgente es realmente pensar la escuela, el aula, el sistema educativo no divorciado de la vida.
y lo veo todavía, lo veo demasiado como un lugar apartado de la vida cotidiana. O sea, todavía hay un umbral, se entra al aula y como que se tiene que superar un umbral, dejar afuera todo lo que es la vida que ha sido hace un momento, ¿no? Eso, ¿cómo romper con ese umbral? ¿Cómo tratar de entender que la escuela, que el sistema educativo, que la formación, que la educación debe ser parte de la vida y no separada de ella, ¿no? Habría que pensar en mecanismos idóneos, pero por ejemplo, quitarle toda la pompa que tiene o que pretende tener, todos estos rituales, estas reglas, que todavía yo observo. Si un joven entra al aula con un cabello rojizo o verde, en muchísimo, no sé cómo será en tu país, pero aquí en este país el maestro no lo deja entrar. Entonces te das cuenta, o sea, él vive su vida así, con esa estética, pero al momento en que cruza el umbral de la escuela, tiene que ser otra cosa. ¿Por qué? Me pregunto yo. Entonces, ¿de qué modo traemos la vida a la escuela? Y no hacemos que la escuela se divorcie de la vida, ¿no? Porque ahí hay repercusiones, tanto en la escuela como en la vida, evidentemente. Entonces, bueno, esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Cómo hacerlo? Está por verse, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos? Como te digo, yo hice un intento para proponer una serie de modificaciones en los currículum y introducir una materia que se llamaba precisamente culturas juveniles, que fuera una materia, pero no una simple materia más, sino una materia que cruzara o que fuera como eje vertebrador de las otras materias. Otro elemento que me parece que hay que tener en cuenta es que seguimos siendo una escuela muy de memoria, ¿no? de estudio de memoria, de transferencia de contenidos de un lado a otro, pensando que el profesor, el maestro es el que tiene que transmitir contenidos y que el estudiante es el que los recibe. Me parece que hay que estudiar, y ahí, por ejemplo, la experiencia de las nuevas tecnologías nos permite entender esto. Wikipedia es un modo para ver cómo se puede construir contenidos de modo cooperativo, de que podamos aportar y de que podamos entender. Entonces hay que modificar la concepción misma de la educación como aquello que transmite, el espacio en donde se transmiten contenidos, ¿no? Que es que hay una transmisión de un lugar a otro. Y bueno, este es un elemento que hay que tener claramente en cuenta. Y la tercera cosa es que me parece que en el sistema educativo hace falta, sobre todo en el sistema educativo en las escuelas nuestras de América Latina, hace falta una revisión profunda de sus condiciones epistemológicas, o sea, de las condiciones que ha conducido a la producción de conocimiento, porque es ahí donde nosotros observamos que reproducimos conocimiento dominante. Necesitamos una escuela que sea capaz de depurar no es quizá la palabra, pero digamos de cuestionar, de deconstruir, de pensar a fondo los modos de construcción del conocimiento que hemos importado de las academias del norte, de las escuelas del norte, y que de alguna manera han contribuido a la reproducción de nuestra periferia, diríamos, ¿no? O de nuestra subalternidad. Tenemos que depurar el sistema educativo, tenemos que hacer diríamos un análisis crítico profundo de los contenidos que se instauraron en nuestro sistema educativo, los contenidos que se discuten en las aulas, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos que se discuten cuando no se transmiten y se pretenden que sean adquiridos pasivamente, ¿no? Pero digo, tenemos que meter mano a nuestro sistema educativo desde el punto de vista de una epistemología crítica. Esto es lo que yo diría y que yo hago, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? Mínimamente y con muchísimas resistencias acá, pero yo creo que es un elemento que tenemos que tener en cuenta también a nivel de las escuelas y de los colegios del sistema educativo no universitario, ¿no? A grosso modo te diría estas tres cosas. Mauro, ya para ir cerrando este primer contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y a las profesoras venezolanas que en sus aulas están discutiendo hoy el tema de la calidad educativa, pero como una oportunidad para repensar el sistema educativo en su conjunto. ¿Cuál es tu mensaje para esos maestros?
de personas arrogantes, que de personas que lo saben todo y que sabemos que no es así, porque además se construye sobre esta idea y sobre este gesto, ¿no? de tener que mostrarle al estudiante de que lo saben mucho, que sabe todo, etc., se conviertan en facilitadores, que se conviertan en grandes escuchadores, que se conviertan en personas que atiendan, que escuchen, que se den cuenta de que los estudiantes vienen con una vida atrás, que vienen con una serie de cuestiones el momento en que cruzan el aula, y que tengan presente que lo más importante, creo yo, y eso es lo que yo intento hacer también, evidentemente a nivel universitario, pero yo lo que intento hacer es que desarrollemos una capacidad mayéutica, que seamos personas que logran instalar el deseo de saber, no transmitir saberes, sino tratar de crear mejores condiciones en los otros, en los estudiantes, para que ellos desarrollen mejores condiciones de saber y de deseo de saber. O sea, tenemos que trabajar con el deseo. No tenemos que trabajar con contenidos a secas. No tenemos que pensar que debemos dar estos contenidos, decirle cómo se hacen las cosas, o cómo se piensa, o cómo se construye una investigación, o cómo se resolver un problema, en fin. Tenemos que hacer de todo para despertar en ellos, en ellas, el deseo de saber, porque necesitamos personas que sean críticas y que tengan este deseo, el deseo de saber. Solamente el deseo de saber puede producir saber y no la reproducción del saber, que es lo que nos hace prácticamente subalternos y nos hace periféricos. Conversamos hoy con Mauro Cervino desde Quito, Ecuador. Mauro es doctor en antropología urbana e investigador de Flaxo, Ecuador. Gracias, Mauro, por haber participado en esta consulta internacional por la calidad educativa. Muchísimas gracias a ustedes y espero que haya una próxima vez. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa que se adelanta desde Venezuela. En esta oportunidad conversaremos desde Ecuador con Mauro Cervino. Mauro es docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, profesor investigador de Flaxo, además coordinador decano del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, coordinador de la especialización en Juventud y Sociedad en América Latina, profesor de Epistemología, de Teoría Social, de Comunicación, Medios y Opinión Pública, y ha trabajado el tema de la antropología de los mundos virtuales. Bienvenido, Mauro, a este contacto internacional. Muchas gracias por la invitación y la entrevista. Mauro, te has dedicado a estudiar en los últimos tiempos el tema de las culturas juveniles, de los colectivos juveniles. A grosso modo, ¿cuál es la característica de la cultura juvenil hoy en América Latina? Bueno, hay que empezar diciendo que lo juvenil es una condición que hay que tratar de entender situándola, esta condición, en las reales situaciones históricas, políticas, económicas, en cada realidad, digamos, de las que se observan en América Latina. Quiero decir eso porque lo juvenil no puede ser considerado una condición esencial, una condición ahistórica, una condición que vaya más allá de la situación, del preciso, diríamos, contexto en el que los grupos juveniles se mueven, actúan y se vuelven sujetos, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil poder dar una panorámica general en torno a esa condición de lo juvenil. Ahora, a grandes rasgos, me parece entender que América Latina contribuye mucho en los últimos
10, 15, 20 años a una discusión que es una discusión internacional, mundial, sobre la importancia y el rol que revisten los sectores juveniles, aquellos que se hacen portadores, digamos, de alguna propuesta en lo cultural precisamente, porque, digamos, tenemos una bastante enorme, grande diversidad en cuanto a formas de expresión cultural, formas relacionadas con el arte, con la música, con el cuerpo, con las danzas. Yo creo que América Latina contribuye mucho, tanto desde el punto de vista empírico como desde el punto de vista teórico, diríamos, a la discusión que se da en cuanto a los estudios de juventud. Comencemos entonces a trabajar los distintos temas asociados a la cultura juvenil desde tu perspectiva. Uno tiene que ver con el tiempo de la utopía. En el caso tuyo, Mauro, y el mío, somos una generación que postergaba la utopía, es decir, iba a la escuela a aprender de alguna manera cómo era el mundo externo a la escuela, donde se iban a realizar o concretar los sueños. Hoy la juventud quiere vivir la utopía en el presente, es decir, cuando va al liceo no quiere que se le enseñe democracia o democracia participativa, sino quiere vivirla. Quizás ahí tenemos un grueso problema porque la postergación de utopía no es como en anteriores generaciones, tiene mucho que ver la utopía con el presente. ¿Es así? Sí, bueno, es una cuestión compleja, me parece, ¿no? Porque por un lado, creo que hemos adquirido la conciencia, lo digo en términos de estudios, pero también en términos de políticas, que las juventudes no pueden ser simplemente lo que será, lo que está por venir, sino que hay que pensar en la juventud, en lo juvenil, en los sectores juveniles en el presente. Hay un intento digamos, para que la juventud tenga un sentido en el presente, no simplemente como futuro. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿no? Pero por el otro también son más proponentes de ciertas ideas, de ciertas expresiones, creatividad, etc. Estamos frente a una recuperación del presente o la idea de que la utopía es hoy. Pero también, y esa es la paradoja, estamos frente al hecho de que los jóvenes son aplastados, así como muchos otros adultos, como otros sectores de la población, son aplastados en un presente sin futuro por condiciones absolutamente infames y poco adecuadas que dicta estas formas de capitalismo salvaje, ¿no? Sin embargo, los jóvenes resisten, siempre han resistido. Hay un discurso también, y han resistido a través del arte, de la cultura, las distintas expresiones, y hay un discurso conservador contra esa resistencia. En la década de los 60, el rock and roll fue en gran medida la expresión de rebeldía juvenil, y había un discurso que decía que era la perdición de los jóvenes. En los 70 fue la salsa, y por supuesto se consiguió con un discurso también que le atribuía todos los males de la juventud a la salsa. Después vinieron otros ritmos, la lambada, los ritmos tipo locomía, y hoy bueno, hay una vuelta al punk, al rock metálico, al propio reggaetón. Son quizás los tres ritmos que más escuchan los jóvenes como modo también de resistencia. Tendríamos que estudiar las letras de esas canciones para comprender en gran medida el imaginario de los jóvenes. Sí, indudablemente. Los jóvenes también tenemos el hecho de que de alguna manera me parece que dadas las condiciones generales, que no son solamente aquellas relacionadas con la juventud, sino diríamos condiciones epocales, me parece que lamentablemente en muchos de nuestros países, pero también en Europa se ha visto bastante claramente, y bueno, ni se diga de Estados Unidos, me parece que tenemos el problema de que a la juventud se le arrebató el futuro. O sea, también se los empuja a grupos bastante numerosos de jóvenes a tener que vivir del presente, y de un modo que no resulta del todo bonito, diría yo, ¿no? Porque los obliga a pensar en lo cotidiano, lo que no estaría mal per se, pero sin que tengan digamos, las condiciones adecuadas para tener una visión de futuro.
es como que las condiciones económicas, más que nada, el modo como el capital está articulado hoy, sobre todo, digamos, por su dimensión financiera, especulativa, me parece que conduce a aplastar a los sujetos, y creo que las primeras víctimas son los jóvenes, a un presente sin futuro. Entonces, vivimos un poco una paradoja, porque hemos recuperado el presente y por lo tanto casi, digamos, en ciertos sectores juveniles, aquellos más prolíficos, aquellos que son